Vamos, despacio. ¡Andamos! Silo, suyo. Listo, dale. Bien. Van ahí. Esa es la vuelta. Tranquilo. Vení al medio. Bien, Chanchi, esperalo, hace tú. Sí. Acomodate, atrás, Santi. Un poquito más. Pero Gini está. Boludo, me tengo que comprar un collito. Juegancelo, No como piña, amigo. Este invierno me parece que va a estar heavy. Jackie, dame que le tengo pago. Le pago. Ay, mira vos, sí. Medio, 3 segundos. Sí. Cerra el orto. Tranquilo. Falta, tranquilo. Ay, divino, listo, ya está. Ya El cumplí mi próximo cuota. tenemos 2, ¿no? Ya, Sí. ya cumplí mi cuota. No puedo ir a mi casa. Santi me dice, el domingo hay 8 horas. ¿Querés que dividamos? Digo, nah. Santi. Me dice, el domingo hay 8 horas. ¿Todo de una o querés que la avisamos? ¿Alguien que tiene vamos a- efectivo? No sé dónde está Marcel. Marce Tengo fue que volver. calentado. Tengo que volver a este pibe. Está calentado. Ah. Si no, anda vos, boludo, yo te juro. Reagrupense, bajen Después un el poquito video más. de separando a Tendo con Medio, rápido. Tipo, estaba fumando y separando. En el acto. ¡Fondo! No se levanta. ¿Qué? Es un millón, tío, y no levanta después. Y no. Botados. ¡Olé! Agarra que sale. ¡Movete un poquito! ¡Contate! Bien jugado, Chúriga, bien jugado. ¡Volvemos! Ay, ya. Uy, boludo. ¡Mira! ¡Fondo, Tati! ¡Fondo! Qué jugador, Churi. Debe ser de los mejores centrales. Bájalo más, vos. ¡Dale! Bueno. Ahí, hasta ahí. Sí, vení. Estoy pasando re mal. Anda vos. A la tierra. Vamos a ver si está. Ahora sí, Gini. Dame 2 minutos y hago.
terrible. Agarra pasado, Elder. Quédense. Estoy pasando re mal. ¡Estás en el fondo, Vos decís que si le pedimos por favor a Bataglia que lo tipo teche esto lo va a hacer, tipo si le hacemos ojitos. Sí, si le pedís, Sí, por ahora, favor, sí, por si favor, se lo sí. pedís sin por favor, capaz que no. Ok, dale. Para mí tenemos que ir los tres como para Ahí va. juntar fuerzas. Con más razón, siendo hincha de River, no sé. No, por qué mentira, vos no, porque para mí se espanta, pero con Ali y yo vamos. Pasa la concha de su madre. Jeje. La risa del Buena, Mencha, muy bien, amigo, muy bien. Sí, bueno, la selva no lo voy a Uy, boludo. también. Ya, modelo, Laura, Laura. No importa. Tranquilo. Muy bien, Laucha, mostrándote, muy bien ahí. Muy bien Ernesto, Facu, en la tabla. ¡Vamos ahí, che! Se acuerda de todo, ¿viste? Yo le pregunto a cualquier equipo y se conoce todos los jugadores. Sin puta idea. ¿Qué? Bajá, Yo lo digo, Lo nada. único que conozco es Ballenita, yo. ¿Sabés cuál es Ballenita? Pero no son mis amigos, No, por la mina. Ah, qué hijo de puta, ¿la verdad? La otra vez fuimos y estaban de nuevo. Bueno, este día estaba Russo grabando y de nada, sí, grababan 3 minas más también al mismo tiempo. Pero eran piolas las minas, boludo, eran piolas. Era de buena onda, boludo, dejando bien al torneo. Ahí bien, dale. ¿Te cobraron? ¿Te cobraron? Uy, qué buen chavo tapó. Estaba muy fría. Para saber si tenían que dar algo. Estaba muy fría. Frío no creo. ¿Te cobraron? No. Ah, con razón. Era una verga, loco, con razón. Nunca podíamos tener agua caliente, ¿no? En invierno sale fría, te dicen. Igual, boludo, pensé que se iban a caer a palo. Tuyo ese. Ale, ¿vos no trajiste el tuyo? ¿Qué cosa? El mate. Violado porque No, no. Pues yo dije, no traigo mate porque Ale debe llevar. No consigues. Es lo mismo. Hay que... ¿Sabés que Depende... No, me encanta que Siempre Robson que voy dice... a Platense llevo mate. Robson ni Hoy como siquiera venía el se CB5 gasta. estaba Ale, chao. Robson dice, Ale, dame el mate y lo arma y es el mate de Robson. Aparte yo di por Sí, hecho ¿no? que Ale traía. Sí, está mejor. Pero más caliente. Que No cambió la yerba al vago de mierda aquel. no, bien, bro. Chiri. Ya. Qué bueno que es el hijo de puta. No, esto no, ahí te reconfundiste, boludo. Maniza, no nos conozcamos. Bueno, iba a Platense, ¿no? Sí, había. 6 y 7. 6 y 7. Sí, para... ¿Cómo es ese lugar que hay...? O sea, El nuevo. Es ahí al lado del tanque. pero no es ese signo. No, es otro. Digo, no es como... Dale, el dale. mismo- el mismo John vuelo. no, no. Rodman. Va, no sé, pero no es ese. Sí. Le dejó la patada. Y ya ahí el otro lo miró y no le dijo ¿O es nada. la primera vez que lo haces? Avanza que está solo. Va a aparecer uno. ¿Vos ya fuiste ahí o es la primera No, vez? la primera vez. Pasé un par de veces. Yo sabía que ahí hacía hockey líder. Cuando estaba el escudo. Gini. Estaba el escudo de River y todo, pero no sé si sigue siendo de River. Quizás tipo era como una cosa.
Keco. Mecha. Bueno, ya cumplí mi cuota. 1, 2, 3. Ay, no, qué horror. Me tiene la mano el frío. No le dijo nada, pero encima fue y lo atendió. No es pibe. Tírenla toda la Pegó el mierda. sereno que está ahí. Hijo de bica. Chueco, es con la mano. Full, amigo. Full. Arriba, mirá si me hablas, si yo no hablé. Está re bardero. ¡Aguante, Chino! Lo dijo bien. Bien, tuve resultado. Ahí la primera contestación estaba bien. Sí, después está el otro está de Dale. Gini, ahora sí. Ojo. ¿Qué hace nada así? Dos camperas. Sé que hay una paja. Una vez estaba por ahí la pelota que pegó en el... 99% segura. Sí, viste que está así, que está con un alambre. Ahí. Yo me olvidé completamente de eso. La había llegado, pero no Arriba. Sí, Gini. Uy. Esa chilena fue la mejor artista de la Una chilena piola, que te asusta y te la pata. dale. Estoy cansada, me duele la rodilla. Salió bien. Correte, Jimmy. Sabe, viejo. Dale, lo quiere un poco. Sube la vida, sube todo con chiquitito, tal cual. Es un crack. ¡Buscar a Ticho! Y a ver. Bien, Quical, dale. El partido. Estaba visco, estaba visco. Está como anoche el gol de River. Un gol había sido el de... ¿Estabas así? No, ninguno estaba mirando. Pero un golazo. Había sido un golazo. Cuando miro estaban todos arriba del sala tirados. Ahora, habían sido penales y, Sí, y se metían todos encima. Deja, qué mal pateó el penal Quintero. No, al medio está bien, de última. Pero Pero sí, jamás. Medio fuerte, medio aparte el otro se tiró. ¿No viste la pelota que sacó el defensor? Sí, porque todos estamos viendo el partido y se pone a jugar.
te dirán a vos, amigo. ¿Esto para qué ranking va? ¿Siguen existiendo los rankings? Sí, hay 3 tipos de ranking. Ranking de atajadas. Podría, tranquilamente. Y en atajada puede ir, Lírico, rústico, 3 de carne, 4 de pollo. Rústico no hay. El recontra ranking, Ranking de pelea. Reincentivado, ¿no? ¿Qué es para allí? Ranking de pelea, metida. Y acá lo tenemos a Robson. Robson se Nuevamente, Mítenle, y una vez más el a Robson con la santa. Acá, Robson. Es como el de, y una vez más, Rayo McQueen siempre toda la semana. ¡La piña! ¡La vez Chueco, la piña! No, es que puedes ver a Robson peleando, a Robson previniendo la pelea, a Robson separando y cagándose a palos. Multifacético, ¿no? Es como el remix. A mí, yo a Robson separando y fumando, llegamos hoy, como esa skin no lo conocía. De patovica, de separador de pelea. Pero no sabes si. Vamos. Porque Ale. Sí, no sé. No tomó. Yo tomé. Tomé. Pero te salieron, pero yo te lo di a vos. Pero no sabía, capaz que era de él. No, boludo, pero te estás haciendo A vos. Ah, ¿te vas a decir seguías? No. No, dale. O sea, Juana y te tocaba a vos y... Re espectáculo. Yo cuando digo que no quiero venir, después pongo acá la pasada. Hay que venir, abrigados. Me olvidé cómo es la próxima la vez campera de una River media en la cancán, casa de una de que mis me ponía mi amigos. abuela, las medias cancán Las esa, voy a venir con una media cancán. Y polainas. Medias cancán, calza térmica. No. Medias cancán. Él quiere las medias. Son medias cancán. ¿Viste las medias? La de ¿Cuál? ¿Viste las medias? la que se rompe. Las que usan en el No, colegio pero cuando- mi abuela me daba Ah, ya unas sé. que eran... Sí, que son finitas. son. Tipo, no, que esas que No, se diga nada, rompían, eso, sino que eran como una No, rama bueno, gruesa. pero. Unas yo calzas, creo pero que- de media. el estilo sería como- Pero no sé cómo se llamarán, ella le decía media cancán. No era con las que Claro, sacan las sí. medias. No te confundas atrás cuando vas a Vamos jugar, a boludo. Era bien lisa. Pero es Qué media bronceado cancán y tiene la polainas. pierna Robson. Qué gracioso tiene la pierna Rose y tenía las medias. Con dibujitos. Yo me acuerdo cuando nos hacían poner eso en el colegio, era tipo, bueno, y las chicas van en pollera. Eran -3 grados. Y dije, bueno, si no es media cancán y decir, era un culo, boludo. Es lo mismo. No, igual ilegal. Y cuando nos hacían jugar en manga corta y En el colegio sí pollera. tenían pollera, pero los pibes de pantalón largo, alta paja. Sí. Calor de invierno. No, a nosotras al revés, boludo. A nosotros, no, los pibes tenían short, pero nosotras teníamos pantalón. El tema es que cuando teníamos. El short lo podíamos usar nosotros para cuando había gimnasio. No, nosotros teníamos mucho competencia, así como todos los sábados jugábamos. No fue nada. Hockey. Las chicas, o sea, ¿Qué colegio teníamos era? San Gregorio, Vicente López. Sí. Todos los sábados jugábamos en contra de otros colegios. Entonces, claro, sí, ni siquiera campeonato, era tipo medio a mí. Sí. Era lo que se solía hacer. Se suele hacer todavía, creo. Entonces, todos los fines de semana nos teníamos que ir a muy lejano con el colegio, como si no fueran suficientes los 5 días a la semana, a jugar. Y si era invierno, antes no era tan común, viste, como la térmica y la calza abajo. No. No era tan común. Entonces vos ibas en manga corta sin poder sacarte el buzo y sin poder agregarle algo a la pollera a recontra mega cagarte de frío a Nordelta. Que muchos de los equipos contra los que jugábamos eran ahí. O sea, un viento. Boludo, era. Aparte era tipo, si te ponías calzas abajo de la pollera, no solo era incomodísimo porque la pollera no estaba diseñada para ponerte una calza abajo, sino que a veces te decían tipo, no, justo esta competencia es intercolegial, no la uses. Se chocaron entre ellos. Me sacan contenido. Yo acá vine con una calza térmica blanca y me bardearon. Y Blanca es Sí, jodido. sos un boludo. Ah, terrible, y calza blanca. Terrible, coño. Dale, che, dale, También Cristales. es negro. Vamos a jugar con Tincho, dale. Dice marrón. Encima yo tengo el conjunto de esa, tipo la remera manga corta y la calza 3/4. Ah, las 3/4 era. Sí, 3/4. Probalo, probalo. Me lo dijo, era.
¿Cómo va? No sé qué pasa. Ay, Ah, bueno, debe estar viniendo. Robbie. Escúchame, Robbie. Oye, Platense. Ahora Romina. ¡La segunda que agarra, Chueco! ¡La agarra, tira amarilla, Chueco! ¿Lo viste? ¡Habla también! ¡Si lo viste, Chueco! Bueno. Qué tirada, boludo, lo retiene. Che, no sé si es el frío, pero están todos muy nerviosos. Mentira, yo voy a dejar de hablar porque me da chela. Ah, boludo, el otro día fuimos con Depe a Centenario Alta. Dios mío, había una piba atrás nuestra que... Para mí. ¡Juez puto! ¡Puto! ¡Juez puto! Lo único que dijo, la chabona estaba en una... con las criaturas... No, terrible. Y me decía... Se re el orto acá atrás nuestra. Estaba en una igual la chabona. ¿Están buenas esas? Es que es lo que encontré. Ah, una. No, o sea, estos yo igualmente los uso. Los suelo usar para esquiar, entonces los suelo usar y arriba el otro guante. Pero igual está bien. O sea, yo igual. Es que igual yo tengo. A mí se me enfrían mucho las manos y los pies, nivel. Me duelen de frío, pero a vos, para una persona normal, siento que. Tenemos todos acá y después nos vamos allá, o sea. También. Uy, qué buena, bien. ¡Espalda, guía, la espalda! Sí, yo creo que tengo menos frío en este. Sí. Está bueno. Pero aparte tiene como para poder usarlo. Ah, vos jugás a las 8 y tomás a las 7. Sí. Qué verdad esto. Sí, me acuerdo. Pero está medio fallando, me parece. Está entre mi cámara y eso. No, igual la cámara la tengo que vender, igual. La tengo que. Guido. No, digo que anda para el orto. No, me quiero comprar otra, pero no sé. La que yo quiero no haya encontrado. Esteban, Jorge, Marcelo, sí. ¿Cuántos tenés de 5 mañana? ¿De la ligera? Porque... Uy, qué buena. ¡Golo! ¡Golo! Ay, qué frío. Esa me decía, ¿a qué hora laburas? Digo, a las 8, hasta las 12. Me dice, ¿me estás jodiendo? Capaz. Ojalá. Y deja dice, ¿pero qué? Bueno, Es que, boludo, yo tenía entendido que este horario era tipo medio verano, que ya en algún momento cortaba. Pues no. Acá seguimos, cagándonos de frío. Está horrible. Está horrible. Hay que ir 2-1. Dos van. ¿Cuánto? Dos van, no, 2-1. ¿Hay que metió uno leche? No, pero Ah, acaban de meter 2-0 otro. va. Pero no hicieron uno ahí, para mí 2-1. Si el camarógrafo, perdón, el video, no sé si es Filmador, boludo. el filmmaker, el content creator, Creador. el influencer, el re que te re. Otra cosa. La plata de Platense la quieren ahora. Yo de cabeza, boludo. Así, haciendo esa pelotuda, el otro día uno se le soltó. No, Sí, ¿no? Es que complicado. yo tenía característica, una vez fuimos con una amiga, viste, a Rush, de cómo se llama. Y una piba hizo una mortal atrás y cayó de cuello, la tuvieron que llevar en ambulancia al hospital, era el día de su cumpleaños. ¡Date vuelta! ¡Dios! Chueco, saca la amarilla! Chueco!
Cayendo todos a lastimar ellos. Obviamente que se van a matar todos. Como están en el aire. ¿Bueno, ganó? Sí, me siento habilitado. Falta más. Venía, puedo. Para hacer todo. A Berta Robson. Sin declaraciones. Estamos juntando firmas para que Bataglia te eche. Ese de 5. Haz el ojito, por favor. No, así no. Ay, me censura YouTube. Lo mando a la IPF. A la IPF. Re bullying le hacían a Bataglia. A nuestro propio. Caigo en una remera IPF a ver la batalla. Escuchame una cosa. Con eso, cerrá la puerta y con una faca. Un sándwich eso duro que... ¿Quién dirige acá a Marcia al lado? Lalo. Te cae 10 y media, Lalo, ahora. ¿O está Ojo, enfrente? viene bien, No, estaba enfrente. Se fue a vaya a saber dónde y viene para acá. Se va a Para dar una autopista, vuelta. por ahí. Claro, Sí. a entrar en calor. El próximo partido te toca A entrar en calor. Sí, jugar. Con... jugar. No, pero acá va a venir Morera. No. Viene a sacarse el frío con un poquito de nieve. ¿Con Morera? ¿Jugás? ¿Qué? Ah, yo voy a decir ¿En que serio? Tiene cifras. Ah, sí, es segundo. Paco tiene No, que vean a cifras. decir que pido el punto porque estás echado. No, ¿qué cosa? Ah, ¿verdad? No, entonces no voy a jugar. Ya decía, se entiende, no puedo jugar. Es momento para que arranques así que te sentís mal. Sí, me duele un poco la ¿Todo panza. bien? Che, yo te veo pálido, Che, es terrible cuando de repente alguien te dice, che, estás pálido. ¿Qué pasó? Ahí te cae la ficha, ¿no? De que estás... Sí, sí, sí. Empezaste a mierda. Me pasa en la facu cuando no me quiero ir, digo, bueno, son las 10 y tengo que son las 10 de la mañana y tengo que quedarme hasta las 9 de la noche. Y alguien te dice, estás pálido, y no. Cállate. Ya vine hasta acá, no me voy a volver. ¿Cómo mierda esto? Ah, te viene como con olorcito. Te viene Saborizado, con hermano, ¿no? Sí. Naranja y... Naranja y... hierba, Naranja y joda. buena hierba, ¿eh? Naranja, joda y violencia. Yo no sé qué... No, sos un pelotudo. No, ¿Viste lo que le ponen el carbón adentro del mate? No. Sí, ¿Me estás jodiendo? prendido. Arre. Una brasa. No, no lo viste el video, el chabón, que toma así. No lo vi. Sí, una mina. Te saca 5 años de vida. Ah, sí, una cebada. mina sí. ¿Cómo? Ay, verdad que estoy soltero, ahora me quiero matar. ¡Qué hincha pelotas! Como todos mis amigos cortaron. Tan insoportables. Yo pensé que habían madurado. No, son los mismos boludos. Yo hoy venía en la moto y me tocó una mina de Uber, pero posta que tardó, venía a 2 por hora. Entonces iba mandando el grupo de Fue mi algo amigo. asombroso, boludo. Iba en el grupo de mi amigo, no, amigo. Yo que era a la 2 mujer, por se hora. persignó. Viene a 20, boludo, porque a 20 venía la moto en la Dejá, concha corría. de tu madre. Corría yo, no te preocupes. Tenía un cambio solo la moto. Si vos me decías era una moto De primera mierda. a primera y media. Era una moto de mierda que encima buena. yo peso 100 kilos y bueno, iba te la haciendo acepto, Willy, ¿no? te la acepto, claro, Una vez. te la acepto. Ahora era una moto enorme. Era una bicimoto. En el caño iba a ser. Así. Un frío. En vertical, así no se caía. Con entrada. Che, una 8. La tiene allá el arquero. Paco. La tiene el arquero. Pues saco unas fotos, voy a intentar cargar la cámara de vuelta y vuelvo. ¿Qué tiene que hacer cargar? No sé, boludo, no se carga. Estuvo 2 horas cargando y aparece que no sé si realmente no tiene batería o la batería está andando mal, no entiendo. No sé qué pasó. Aparte yo dije, bueno, mis amigas vienen. 7:30, lo puedo cargar ahí, salió 7:30. Pues no. Que no sé si... o sea, yo me acuerdo cuando lo enchufé, marcaba la lucecita, no sé si se habrá distinto. No sé qué pasó. O quizás sí, Mencha! no sé. ¡Mencha! Estarán dando mal el cable, cabrón. No tiene ni siquiera cables, El último va a tener el partido, que pinto, pero acá Es un... Ah, ese era adaptador. Claro.
puse a directo y apenas lo puse, marcaba la No, lucecita. una vez se le cagó a una la batería como que andaba mal, O tuve sea, que cambiarlo. hoy voy a volver a casa, lo voy a cargar tipo toda la noche y ahí voy a volver a probar. Porque a veces igual la cámara ya tiene sus años. O sea, yo ya la compré. ¿Tenés una batería sola? Sí. Pero no sé si es la cámara o la batería. Igual me quiero comprar otra cámara, pero bueno, necesito que patee un poco más. Bueno, Porque... te dura ¿no? La batería. Porque Es más, llego y la pongo en el horno, boludo. la vez que gasta más. No, la verdad, o sea, también siempre que no la estoy usando la apago. Pero con esto la verdad pateo, o sea, siempre pensé en Porque no comprarme es otra, siempre, bueno, está bien que va a otro Sí, lugar. entonces lo cruzo yo, pido los bolsos y eso, veo qué cancha tenemos. No. ¿Qué ¿Sabés cancha dónde tenemos? Le pedir eso? preguntaba, sí, en la lista, pero le preguntabas a él también. Igual te va a la mañana a otro lugar. ¿viste? Claro, no, bueno, Pero bueno, necesito que me ande bien para el domingo, pues son 8 horas. Entonces me decía, ¿así o tipo querés que dividamos la jornada? Yo, nada, me la rebanco. Oiga, me dice, ¿cómo laburas este fin de? Núñez tiene y felicito. Aparte mañana tengo el cumple de mi tío. está bueno que Dice que laburo. Sí, no, pero me dice... ¿Saludé? no, me salteaste. Chao. un beso. Sí. Uy, March. Pero nada, me cago de frío. Bueno, aparte mi hija me dice, ¿qué onda? ¿Cómo logras este fin de león? No, viernes, domingo, me dice, el sábado no era el cumple de tu tío. Ah, laburo también. Yo tengo un cumple hoy, mansa paja. En mi casa encima, o sea, están en mi casa ahora. Estoy jodiendo. ¿Quién Pero cumple? qué tipo de... Que recién se vino acá a Buenos Aires y estaba viviendo con los hermanos, ¿no? Gente acá, yo me programa y van a hacer la previa, todo eso. De la banda de voleibol. Todo igual. Parece que les digo a mis amigos. Tipo, me acuerdo en el colegio cuando te miraban en mi casa. Ahora hay veces que no sé, hacemos algo en casa y les digo, yo me voy a dormir. Yo dejé la llave, no sé si voy a salir. Qué boludo. Igual después te capaz que termina saliendo. Nah, sí, nunca sabes. No, pero a veces no sé qué vienen. Son las... Ese no sé, arranca la juntada a las 8 de la noche, se van a las 2 de la mañana, veo que son las 2 de la mañana y no se van, yo les digo, tipo sutilmente, digo, no los estoy echando, yo me voy a dormir. Pero los invito a Tengan, irse. no le digo, tienen las llaves, váyanse cuando se les cante. Obviamente ya medio que voy. Yo los he juntando. hecho a la mierda. yo no puedo. No, es que dormir cuando y somos haya muy... gente. No, ahora, cuando son las del colegio, con la del colegio llevamos a... Ahora no la estoy viendo mucho últimamente, pero porque estamos todas a 1000. Pero con la del colegio... el año ¿Vos estabas a pasado- 1000? Sí. Estoy a 1000 millones. Con picos de estrés, para colmar. No, es que, viste, no estamos cursando en la facultad y medio que están dando una materia a la mitad, intenté y no pude. Digo, no me están dando la materia, me costó, me agarró 25 picos de estrés, después un profesor me dijo, che, Gini, pasame mate. hay un final, tipo, como yo de un final, le dije, che, ¿cuándo hay fecha? No, en mayo. Opa. Yo Así que- rendí hoy y lo único que sé es que rendí. Después no sabía más nada. Para mí es tipo, cuando ya rendiste, dejaste todo tu conocimiento en la hoja y Rendiste, que no te vos. pregunten nada. ¿Qué rendiste? ¿Cómo no incitar a la Historia violencia? hoy, el martes rendí análisis matemático. ¿Historia? Adelante nomás. No te sé despejar una X. Yo ya me olvidé. No sé, yo con sabía, Igual nunca el supe. análisis creo que me rompió la otra. Nunca supe. Yo sabía una época, ahora ya me olvidé. Nunca voy a saber. Gracias a Dios. No solo es terrible cuando aparecen las letras, sino cuando aparecen letras griegas. Cuando aparecieron las letras griegas estás cagado. No, gracias a Dios. No lo necesito. No me interesa. Y si te CBC nomás. Sí, mi virtual. Gracias a todos los santos evangelios. Yo terminé de secundaria y dije, ya está. Y después de ahí Terminé me, de secundaria y dije, ya está, boludo, no estudió más, boludo. ¿Y acá Odiaba sí? ir al colegio. me iba a intentar cargar la cara. Mi estudiar, la verdad, mi estudiar es muy paja. No te voy a mentir. Yo no soy de esos fans del estudio. Ah, yo terminé Tengo el compañeros. secundario, me metí a trabajar en lo de mi viejo. Dejé de trabajar en mi viejo. Hay gente que Unión La Morera juega acá entonces. hay gente que lo disfruta. Sí, hay gente que le O encanta. sea, nunca me. No sé. O sea, hay cosas que me gustan, pero. Sí, yo no. Es que yo siempre, boludo, onda. ¡Otra vez, Mecha! ¡Una! ¡Falta eso! ¡Falta eso, boludo! ¿Qué ventaja hay, Choco? Yo siempre fue en la secundaria estudiaba, boludo, aprobaba de qué. Cuando estudiaba solo
Viste, cuando estudiaba para zafar, viste, bueno, apruebo, listo. Bueno, Yo tuve, en la secundaria tuve, en todo mi colegio tuve 2 grandes etapas. ¿ya de nada? No, tuve tipo 2 grandes etapas en una que era muy bueno y en la otra que dije, me empezó a empezar a gustar otras cosas Claro. y dije, después tendré la facultad para esforzarme. Claro. ¡Vamos al medio, vamos al medio! Hasta tercero de la secundaria, o sea, toda la primaria, hasta tercero de la secundaria, muy sólido. Siempre abanderado de escolta Yo llegué a ser escolta. y en tercero de la secundaria. Yo llegué a ser escolta en mi año prime, boludo. Fue un año de sueño. En tercero de la secundaria me fui de viaje, fue cuando me fui un año. Sí. Y cuando volví dije, la verdad, me huevo todo. No importa nada, solamente quiero pasarla bien. Y ahí empecé a caer. Y ahí aprobar. Ahí aprobar. Antes, sí, ahí fue como. ¿Qué sé lo que ¡Aguantalo! ¡Blanco! ¡Blanco! de pajero igual, literalmente de no tener ganas de hacer las cosas. Ya. Iba a colegio técnico, boludo. Olé. Bueno, yo fui un año en un colegio técnico. ¡Marco! En segundo, fui un año en un colegio técnico. No me gustó y me cambié. No, yo por típico, viste, mi viejo, mi tío, todos fueron al colegio técnico, entonces ¿En qué? ¿Técnico en qué? ¡Llevan atrás! en tercero podías elegir entre ir a computación o electrónica. ¿Mecánica? Sí, ¿Y qué hiciste? fui a computación. Los nerds iban a electrónica. Mirá. Bueno, nosotros, el colegio técnico había abierto en Calafate en ese momento. Decían que había abierto solo para maestro mayor de obra, ¿viste? Pero decían que en un par de años iban a abrir para electromecánico. Y cuando yo estaba en primero de secundaria, cambió la ley y pasé de octavo de primaria a segundo de secundaria. O sea, y mi colegio era solo primario. Claro. Entonces tuve que cambiarme obligado. Y un montón de gente estaba en la misma. Entonces me faltaban secundarios. Porque de repente Claro, había. que faltaban. De repente había un montón más de gente que no. Claro. En realidad no. O sea, pasaron 3 promociones enteras, pasaron a la secundaria en un solo año. Claro, Obviamente colapsados los colegios y conseguí lo que se pudo. Claro, tenía que Pero lo técnico que. Si hubiese sido electromecánica capaz me quedaba, pero maestro mayor de obra no me. Sí, eso No me sí es una interesaba, paja. no me interesaba. Entonces cuando tuve que pasar a tercero, que era cuando había que decidir, y ya avisaron que no iba a abrir, finalmente no iba a abrir, fue como bueno. Ese fue mi año, creo que de secundaria fue mi año prime de estudio. Después de eso, reculé. Sí, bueno, yo elegí computación porque la electrónica era con mucha matemática, boludo. Y yo odio la matemática. Bajala. Boludo, la cantidad de goles que cerraron el pasado. Sí, Boludo, hay una jugada que lo dejaste mano a mano así, lo dijiste. Se fijó al medio, le dijo, igual yo jugué muy bien. muy bien jugaste. Jugué muy bien. El tanque. Sí, pero después me tiramos la banda encima. Te llegaste a la rastra uno acá del costado, se cayó, boludo. Boludo, igual hijo de puta el golazo que metí, grabaste contra el sol. ¿Posta? Ah, sí, estaba del otro lado, ¿no? Sí. No No sé por se qué ve te bien, fuiste del otro lado. porque había mucha gente. Siempre cuando está asado se me cruzan todos, boludo. Sí, esa verdad. Pero llega de bien. Mirá, boludo, cómo se ve el gol.
Ni se ve que soy yo. Parece que le pegué Rabona bueno. encima. Qué mal, boludo. Es que creo que ni yo veía, boludo. Ya quedaste titular ahí. ¿Eh? Ya quedaste fijo con tus amigos streamers. Del primer partido nomás me agregaron a grupo. Y sí, ya estuviste ahí en un stream, boludo. No estuve en el stream, boludo. ¿Acabaste en stream, amigo? Creo que bien. Sí, boludo, yo vi una historia que se vio ahí de setup, chapeando ahí. Mirá, ¡Qué mentira! ¿Mañana quién trabaja? ¿Vos trabajás, Gini, mañana? Y acá. No, no, mañana no. ¿A quién mandaste? Nico mañana. ¿Cuál es Nico? Hola, Nico. Ah, ya sé cuál. Ah, sí. Nico es... ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué pasó? ¿Te caíste en la cara? ¿Y esa voz? Llegate temprano. ¿Qué? ¿A qué hora llegué? Son las 8 y jugamos a las 10. Bien, punto. Jugador, amigo. Vos sos un maestro. ¿A dónde juegan acá ustedes? ¿A dónde ustedes? Acá, allá no. Tenés que jugar. Termináis todavía, ¿no? ¿Eh? No, sí, estaba en... Bueno, voy a Juanito. Dale, hacé la corta. No te viene, no pintale 2 horas en el horario. Dale que me quiero ir a mi casa. Y yo. Vos estás hasta las 12. Yo a las 11. No, Termino el que viene y lo trabajo. sea lo para que es el traiga último partido. ese. Tampoco es un partido. ¿Cuál? No. ¿Contra quién? Para irse a dormir. Para irse a dormir. Te dormí acá, después vas a tu ahí casa. rompiendo los huevos, gritando. 就llegó recién. ¿Qué onda? Aquí jugó. Hola amigo, ¿no está ¿Para quién jugó? para Robson FC? Yo no juego. Sí, mala, viste, ahí te la vi. Ah, que le dio una Manera que tiene que tirar. Muy mal. Nada, pasa que nunca completa, boludo. Siempre tiene- Chueco, no te agarra. Dale. Listo, igual. Sí. ¿Cómo? 3-0, ¿no? No, sí, ¿no? Juego Cristal. Está bien. Pensé que iba a estar mucho más para... Igual 3-0 me atiró. El Cristal lo cagaba para el notazo. No me acuerdo de nada. Sí, después de ciertos minutos que se le borra la memoria. Se la llevó. Se la llevó. Solo, amigo. Eso. Bravo, bueno. Dale, Chueco. Para mí no es un... Ese es el reglamento de Rose. Fue que se inició uno. No fue un pelotazo. ¿Cómo llama el rival? Leicester estaba en quinta en un momento.
¿Te acordás? Sí, igual yo El truco, lo fuimos a ver. ¿Qué pasó? Y no le daba para este torneo. Fecha, boludo. No jugaba más. En este torneo no jugaba más, boludo. Hasta el clausura tenía que esperar. No, porque no había chance de bajar un poquito la sanción. No, ya era mucho. Héctor, Era le puso retirado. como loco. Era muy retirado, boludo, la Ah, sí. suspensión. Sí. Me pintó la peor a veces. ¿Y qué onda ahí? ¿Hay quilombo? Porque, no, son re. Ya ahora está tranquilo ese hijo de puta. Son re guachinos. Una manga de perro. Es que hay La otro otra vez que- perdíamos 3-0, boludo, y se la dimos vuelta al 6-3. Imagínate, 6-4, ¿no? Es Claro, que sí, no, no, boludo. Eso me dice Gaby, boludo. Onda, está bien que Gaby siempre ha desarmado el Liverpool, pero cuando están todos, boludo, es como que hay otro nivel. No sé. Sí, boludo, muy malo el nivel. Nosotros jugamos a media máquina, boludo. ¿Acá? Totalmente partida. ¿Y le pega? No, era para allá, ¿sabes? Sí. ¡Oh, Chicolo! ¿Cuánto queda? ¿2 minutos? Sí. Menos 5. ¡Solo! Ah, se puso. ¡Eso! Bueno, este chabón igual. Sí, boludo, corre una banda. Juegan bien. Es como Robson, que corre todo el tiempo. ¿Qué te reí la concha de tu madre? Corre una banda, boludo. Yo le tiré un cumplido y él se Claro, ríe, ¿no? boludo. Y va a quedar bien. ¡Espalda, la espalda! No fue tan gracioso, amigo. ¡Solo! ¡Arriba! Hasta el último pase. Tranquilo, respirá. Eso, Calu, respirá. ¡Tiene paciencia! Tranquilo, tranquilo. ¡Solo, Ari, solo! Queda. ¡Aguantala! ¡Dale! Estando ahí adentro, a mí lo querés de cada palo, boludo. Son los salames, son re salames, amigo. Son re salames, boludo. Se querés hacer una buena cada palo, amigo. Me pasa lo mismo. De razón, sí. Yo no caí. Sí, vayan cambiándose, boludo, que se va a atrasar el partido, la pinche de tu madre. ¿Ahora va a jugar? ¿O te habla de uno también? A mí dijo, ¿va a jugar Robson? Creo que yo no juego. Me dijo él eso, boludo. ¿Él juega? ¿Quién? No sé. Está en el bar, creo. En lugar de No está en el bar. viendo jugar. Era Ron, boludo, nunca me dijo así para jugar. Igual ni en pedo jugaba bien anoche con Unión, porque era un partido seguro. No hay chance. ¿Contra quién, no? No tengo idea, pero si se burla va a pasar. Ah, encima no, inflación creo que encima. ¿Eh? Inflación creo. Tírate, ¿o no? No sé bien, la verdad. Uf. Ah, termina. ¿Cómo corre, Chueco? ¡Cada nueve!
¡Tranquilo! Anda, Caru, métete, Caru, métete. De vuelta, Sino, de vuelta, ¡devolvele! ¡Ahora sí, Manu! ¡Dicho, vení! ¿Cuál es ese que viene en bici? Fabricio. Hijo de puta, viene de Es un Dama al Orto, ¿no? psicópata, boludo. Viene de Ramos Mejía en bici. Boludo, Es un tal. Es un. Yo dije, pero ¿qué onda, boludo? Él lo disfruta. Sí, y encima, la otra vez, Tranquilamente puede ir manejando. Pero él disfruta venir en bici. la otra vez que Cosa que vino, yo banco, ponele. Te banco y digo, bueno, hago ejercicio, piola. El chabón Pero vive boludo, haciendo eso. 11 de la noche con 14 grados bajo cero. en bici. Era La otra vez que vino, una bueno, vuelta, cuando fue aparte, hace como- vuelta. Sí, no. Decía, boludo, vamos a echar la pelota. Y aparte ha venido viernes ponele, a esta hora. Igual, a ver, por colectora es muy directo. Vení, la verdad. vení, jugando. O sea, llegas rápido. Claro, el chabón estaba así. Pero- Yo entré con el auto y escuchaba que iba cantando a los gritos. No le importa nada, estaba cantando la reina. Una locura. Guarda. Ahora aparecen 3 rayitas. Bien. Capaz que son tres rayitas imaginarias, ¿viste? Sí, sí, son- La típica cuando está hecha mierda la batería, que de repente ahora está en una. Es una ilusión óptica. Después está en una hora. Por eso, no entiendo. No, voy a resetear la cámara, debe ser algo de la cámara, porque, o sea, cargar, te está cargando, pero. Ah, no sé. Dios mío, la estoy pasando re mal. 1, 2, 3, 4, 5. Tata Marcia. ¡Sí, venga, rápido! ¡Sí! Tranquilo, no te apures, vos, paciencia. Che, boludo, nos quedan 2 minutos, 2 minutos largo de Ya está. Tengo una regana de jugar, boludo. No, boludo. En realidad me quería aquí en casa. Quiere que no los puntos. La estoy pasando re mal, me quiero. ¿Eh? 3-1. 3-1, creo. Sí, creo 3-1. Ay, ya. Es una buena campaña. Está muy picante. Es así repentino, boludo. Ayer había una humedad de la concha. Y eso Ayer que estaba también re ese 25 es pesado. un microclima. Ayer estaba re pesado mal, boludo. Aparte, nunca vas a venir lo suficientemente preparado. No importa cuántas capas de ropa tengas para el frío, escarcha, surfear, no vas a estar preparado. ¡Dale! Y el día que te trajiste bien la ropa, justo cepa de coronavirus. Dengue. ¡Manden al área!
¿Qué? Ahora tiene 2. Sí, es engaño. Lo mío está bien puesto, ¿no? ¿Estás jugando de más, vos? No te quejes, Cholo, se están pegando los dos. ¡Mano! Que no hubo tanto tiempo. ¡Seco! ¿Dice el tiempo cuánto está grabando? Faltan 3. ¿Cuándo está? Ya termina. ¡Vámonos, Manchueco! Ahí está, mirá, no. ¡Cortalo! ¡Cortalo! Botala, Pila, botala. ¡Cortalo! ¡Dale, Chueco! ¡Chueco, dale, hermano! ¡Aguantá la Pila! ¡Ven a vos! Dale, Pila, agarrala. Cortá! No. Estamos, vamos, Unión, vamos.